A ver, existe una fuerza que ha moldeado la historia, una que opera muy por encima de naciones e ideologías, y que sin embargo la mayoría de la gente ni siquiera sabe que existe. Hoy vamos a desentrañar lo que muy probablemente es el mecanismo más poderoso que ha creado la humanidad. Para que entendamos bien de qué va esto, empecemos con una pregunta que suena, pues, imposible. Imaginen esto. Es 1939. La Alemania nazi acaba de invadir Polonia. Varsovia está en ruinas. Ahora, ¿cómo diablos sacas a una sola persona de ahí, del centro mismo del caos y del peligro? La respuesta, y aquí viene lo interesante, no tiene que ver con la diplomacia de siempre ni con la fuerza militar. No. La respuesta es usar una fuerza tan, pero tan potente que puede lograr que un nazi y un judío trabajen juntos para lograr un mismo objetivo. ¿Sí? Así como lo oyen. Bueno, pues esa fuerza, ese increíble mecanismo tiene un nombre: escatología. Y aunque la palabra suene súper académica y complicada, su influencia en nuestro mundo es brutal y casi siempre invisible. Entonces, ¿qué es exactamente la escatología? En palabras simples, es el estudio del fin de los tiempos. Prácticamente todas las grandes religiones tienen una idea de cómo va a terminar el mundo. Pero ojo, es en sus versiones más extremistas donde esta idea se transforma en una fuerza activa, en un plan de acción que busca forzar la llegada de esa profecía. Y aquí está la diferencia clave, el meollo del asunto. Por un lado, la religión tradicional casi siempre te dice: ten paciencia, sé humilde, el plan divino se cumplirá a su tiempo. Pero la escatología aceleracionista es todo lo contrario. Es impaciente, es urgente, su lógica es: si de verdad tenemos fe, no podemos quedarnos sentados. Tenemos que actuar para acelerar el fin de los tiempos. Es la diferencia entre esperar a que llueva y, bueno, hacer la danza de la lluvia. Y esto nos lleva a un punto crucial. Una creencia escatológica, aunque sea de una minoría bien radical, actúa como un vector. O sea, crea una dirección, un objetivo tan claro y con una inercia tan potente que termina arrastrando a toda la corriente principal. Piénsenlo, los más extremos son los que más se mueven, los que más gritan, y al final son los que marcan el camino a seguir para todos los demás. Ok, para que este poder quede súper claro, vamos a dejar un poco la teoría y a meternos de lleno en un caso histórico que de verdad parece sacado de una película de espías, pero les juro que es 100% real. La historia va más o menos así. El rabino Schneerson, un líder importantísimo para el movimiento judío Chabad Lubavitch, está atrapado en Varsovia. Desde Estados Unidos, sus seguidores mueven cielo, mar y tierra, activando una red que desafía toda lógica. Consiguen que un oficial nazi contacte nada más y nada menos que al jefe de la inteligencia militar alemana. Y este, a su vez, le asigna a un mayor condecorado una misión suicida: encontrar al rabino y sacarlo de la ciudad, en un tren repleto de nazis. A ver, detengámonos un segundo a pensar en quiénes estaban metidos en esto. Activistas judíos, un juez de la Suprema Corte de UU, un economista del partido nazi, el mero jefe de la inteligencia alemana y hasta un oficial de ascendencia judía. Sobre el papel, eran enemigos mortales. Entonces, ¿qué los unió? Pues una visión compartida del destino. Para los seguidores del rabino, salvarlo era clave para el futuro del judaísmo. Y para algunos nazis, como el almirante Canaris, que en secreto conspiraba contra Hitler, esto era una jugada de ajedrez, una forma de usar el sistema para sus propios fines. Esto nos demuestra algo fundamental. Estas redes, movidas por la escatología, pueden operar por encima de los gobiernos, por encima de las fronteras y hasta por encima de la lógica de una guerra mundial. Cuando el objetivo final es cumplir una profecía, las alianzas más extrañas del mundo de repente se vuelven posibles. Ok, ese fue solo un ejemplo. Pero esta dinámica no es para nada exclusiva de un grupo. Si abrimos la toma, lo que encontramos es un mapa global lleno de visiones que compiten entre sí sobre cómo se va a acabar el mundo. Y las visiones son súper diversas, ¿eh? Algunas facciones judías están obsesionadas con reconstruir el templo de Jerusalén. Ciertos grupos de cristianos evangélicos esperan el rapto y la llegada del anticristo. Los musulmanes chiitas esperan el regreso de una figura mesiánica, el imán número 12. Incluso hay visiones católicas que hablan de la caída de Occidente y otras ortodoxas rusas que ven a Moscú como la tercera Roma. Cada uno tiene su propio guión para el gran final. A simple vista parecen profecías enemigas, ¿no? Como que no tienen nada que ver una con la otra. Pero aquí es donde la historia se pone de verdad inquietante. Resulta que en sus versiones más extremas, estos guiones no solo se parecen, sino que convergen. Coinciden en puntos increíblemente específicos y, lo más importante, geopolíticamente explosivos. Primer punto en el que coinciden.
ya sea porque es un paso necesario para la salvación, o porque es el reino del anticristo. Muchas de estas visiones o esperan o de plano trabajan activamente para que se cree un gran Israel y una especie de gobierno mundial centralizado en Jerusalén. Segundo punto, y este es todavía más específico y delicado. Para que muchas de estas profecías se cumplan, se necesita construir un tercer templo judío en el lugar exacto donde estuvo el original. ¿El problema? Justo ahí está la mezquita de Al-Aqsa, el tercer lugar más sagrado del Islam, lo que implica que de una forma u otra la mezquita tiene que desaparecer. Tercer punto, y este es bastante trágico. Muchas de estas escatologías necesitan que todos los judíos del mundo regresen a Israel para que el plan divino se ponga en marcha. ¿Y cuál es el mecanismo que predicen para forzar este regreso masivo? Un aumento brutal del antisemitismo en todo el planeta. Vámonos al cuarto punto. Casi todas estas visiones del futuro incluyen una guerra final, una batalla apocalíptica y devastadora. Le ponen nombres diferentes, pero la idea de un conflicto mundial que sirva como el clímax antes de la era final es un tema aterradoramente común. Y finalmente, el quinto y quizá más sorprendente de todos. Por una razón u otra, en casi todos estos guiones del fin del mundo, las dos grandes superpotencias de hoy, Estados Unidos y China, simplemente desaparecen del mapa. Se vuelven irrelevantes. La predicción más común para Estados Unidos, por ejemplo, es que una guerra civil lo va a dejar fuera de la jugada. Entonces, llegamos al punto crucial. Bueno, ¿y todo esto qué? O sea, ¿por qué nos debería importar conocer estas profecías y sus extrañas coincidencias? Importa, porque para la gente que cree en esto, la geopolítica no es un juego de poder entre países. Los conflictos actuales, las tensiones en Medio Oriente, para ellos no son simples peleas por petróleo o por territorio. Son escalones necesarios en una escalera profética. Son eventos que tienen que pasar para que se cumpla su visión del fin de los tiempos. La guerra para ellos se convierte en una herramienta para cumplir la profecía. Lo que nos deja con una pregunta final bastante inquietante. Cuando vemos las noticias hoy, los conflictos, las alianzas, las crisis, ¿estamos simplemente viendo la historia desarrollarse de forma caótica y aleatoria? ¿O será que, sin darnos cuenta, estamos viendo los movimientos deliberados de gente que está intentando forzar el cumplimiento de un guión escrito hace miles de años? La respuesta, sea cual sea, podría cambiar por completo la forma en que entendemos el mundo.